justamente del sector epidemiológico, en el lugar que estaba Retamar hace algunos días, que como sabemos presentó su renuncia. Pero para todo esto tenemos la información detallada junto a Manu Bodeman, que se encuentra acá en estudios, que asistió a la conferencia. Manu, ¿cómo te va? Bienvenido. Varios títulos hoy, ¿eh? Así es, Juan, buenos días. Sí, vamos a dar el título principal, que por ahí tiene que ver con el anuncio de que Villaguay hoy en día pasa a estar en lo que se conoce como una transmisión local con predominio de conglomerado. Bien. Y vamos a pasar a entender... Con predominio de conglomerado. Así es, bueno. Y atención que no hablamos de circulación, estamos usando la palabra transmisión, que es una cosa diferente. Bien. Lo que se explicó en cuanto a esta palabra, este marco lo establece el COES, primero que nada, ¿no? El COES de la provincia de Entre Ríos es que pone a Villaguay en estas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Villaguay, a nivel local, ha habido un crecimiento exponencial de casos activos de COVID. Están establecidos en la mayoría de los nexos, pero quedan algunos que todavía están en investigación. Claro. Cuando se habla de predominio de conglomerado se refiere a que son grupos bien identificados donde se dan las transmisiones. Y básicamente son grupos grandes. El grupo familiar con cercanía claro, familiar. Grupos localizados. Bien. Por eso se dice transmisión local con predominio de conglomerados. En este grupo, Manu, ¿puede entrar, por ejemplo, un caso positivo de un supermercado que tenga compañeros de trabajo que estén dentro del grupo? Claro, cuando está establecido el nexo, se habla de justamente el conglomerado, ¿no? Donde bien. Es un lugar donde hay mucha gente que se contagió de un caso positivo y están establecidos los nexos. De acuerdo. Por eso Villaguay es, por ahora, transmisión local con predominio de conglomerado. En el caso de que el día de mañana llegue a haber una cantidad de casos donde no se pueda establecer los nexos, ahí ya pasaría así, y ojalá no se llegue a esa etapa, a ser ya de circulación, que es bien. Diferente. ¿No hay un número establecido para decir desde aquí ya es por conglomerado? No, todavía no hay un número. Sí se sabe, actualmente hay 41 casos activos en Villaguay de COVID, creo que hay cerca de 80 y pico ya de que va de la pandemia, pero no se dio el número, pero sí se dijo hay nexos que todavía bien. Se están en investigación, hay muchos nexos, y actualmente en Villaguay hay más de 100, no tengo el número exacto porque tampoco, este fue el gesto de la doctora, fue... de familias aisladas en Villaguay. Bien. Porque ahora, alguien dijo, ponen la pregunta, ¿hay 100 familias aisladas en Villaguay? El gesto de la doctora Barbarich fue mucho más. Mucho más. Mucho más. Bueno, preocupante. Cantidad de gente aislada en Villaguay. Recordemos, no es lo mismo circulación que transmisión, fue lo que se dijo. Y hay otro punto, Juan, de esta conferencia muy importante, que es donde quiso hacer foco el doctor Lafourcade, y es que los casos que tienen en el sanatorio, y este es el punto, están graves. Son pacientes críticos, un total de 3 pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica y un total de, bueno, también hay un caso sospechoso y que ya más o menos se está estableciendo, viendo que los síntomas podrían ser un positivo, y puede haber seguramente otra persona que en estas próximas horas pase a ser considerada un paciente crítico. Entonces, yo le preguntaba, ¿no?, al doctor Lafourcade, ¿tenían enfermedades preexistentes? Me dijo que sí, son personas de riesgo. Entonces, a tener mucho cuidado con esto. En Villaguay no tenemos un crecimiento grande de casos, y la mayoría de los casos comparados con otros países no es mucho, pero los positivos que hemos tenido son graves. Eso es lo que quería hacer hincapié el doctor Lafourcade, ¿no? Los que tenemos aquí en Villaguay no son pacientes leves, son pacientes graves. Una cosa que es importante, recordemos que en el sanatorio son 6 los respiradores que están para ser utilizados. En el caso de que tenemos 3 más 2 pacientes que estarían también acercándose a esta misma situación, estamos casi al límite de lo que sería la asistencia respiratoria. Esa fue una de las consultas, porque fue una de las polémicas que se despertó entre el doctor Juan Lafourcade y el ex director, el doctor Hernández, cuando habían dicho que estaban los respiradores ocupados. Se aclaró obviamente que están los respiradores claramente ocupados, pero no todos los respiradores están destinados a pacientes COVID, sino que en este caso recordamos de 3 pacientes en terapia intensiva. Esos respiradores están ocupados, pero hay otros respiradores que están ocupados con otras patologías no de COVID. Entonces, claro,
creo que queda uno o dos respiradores seguro, libres, pero está al límite. Estamos al límite. De los respiradores, ¿no? El sistema de salud que estaban todos ocupados y eso también provoca un colapso allí en el pensamiento de la Secretaría. Están ocupados, pero no todos con pacientes COVID. No todos Ahora, se nombró ya a la representante de epidemiología. Tengo entendido que puede que tenga algún vínculo con otro personal también que esté en UPCN. Sí, así es. También se hizo la presentación de la nueva encargada de la parte de epidemiología, que recordemos, puesto que antes era ocupado por Natalia Corrales, quien presentó su renuncia a este cargo, y ahora lo va a ocupar la nueva directora, que es Micaela Ojeda. Sobrina de... no sé, creo que sí, que es sobrina de Gloria Ojeda, que es... Gloria Ojeda, que está en UPCN. Claro, que es la secretaria general de enfermería, la parte de enfermería de UPCN. Sí. Bueno, esperemos que sea por también es enfermera, ¿no? ella, ¿no? Por una cuestión política o tal vez por una cuestión de como todos decimos, dedo o acomodo. En este caso sería, bueno, también hace mucho tiempo que viene trayectando la enfermería, digamos, y bueno, hoy fue presentada, digamos, no fue una presentación, más bien se la invitó a que participe, porque tiene que haber alguien que obviamente dé la parte de los hisopados y demás, y obviamente tiene que estar presente. También, obviamente, de paso conocimos también su rostro, y que seguramente vamos a tener que estar en contacto con ella para poder tener los detalles de los criterios. Nuestras felicitaciones entonces para quien está allí en ese puesto en primera fila. Siempre lo decimos, es la primera línea, es muy complejo trabajar en ese lugar, sabemos que les demanda mucho tiempo, nosotros estaremos justamente para aportar y para poder ayudar a eso en ese nuevo puesto. ¿Algo más que agregar para ir luego al fragmento de la conferencia? Un último detalle que también se refiere por ahí a la parte municipal. Estuvo presente la intendente Claudia Monjo. Ella dejó aclarado, no se va a volver a fase 1. Porque mucha gente pregunta, hay que volver a fase 1, hay que volver a encerrarnos. Si bien no lo confirmó, dijo que técnicamente es muy complicado, sobre todo por la situación económica, pero también porque hay otros factores que están influyendo mucho, que es la parte emocional, sobre todo las personas con discapacidad. De hecho, se está abordando justamente este tema con el área de discapacidad, donde muchas familias piden, ¿no?, que haya más apertura, que puedan ir a las plazas, porque hay retrocesos incluso en algunos tratamientos. Entonces, volver a la fase 1 es muy fácil decirlo, pero técnicamente aplicarlo hoy en día es difícil. Eso lo dejó aclarado la intendente. Pidió mucho hincapié en los cuidados, porque se viene el Día del Estudiante. Entonces va a haber muchos operativos en la ciudad con gendarmería, policía y municipio, para tratar de evitar que los chicos que sabemos que van a querer salir eviten juntarse. No están permitidas las reuniones sociales en Villaguay, eso también queda aclarado, y se pidió la máxima responsabilidad, sobre todo por este punto, Juan. Los pacientes que están internados graves son grupos de riesgo. Es decir, cualquier persona a lo mejor tiene COVID o se contagia de COVID y vuelve a su casa. El tema es que, claro, dejaron claro, ¿no?, cuando uno vuelve a su casa, a lo mejor tiene una persona integrante de su familia que puede tener diabetes, que tiene un problema cardíaco. Está en grupos de riesgo. A lo mejor estás positivo de COVID y a lo mejor no te pasa nada o tenés síntomas leves, pero hay que pensar en esa persona que a lo mejor tenés en casa, que es mayor o que tiene algún problema. Los pacientes internados en el sanatorio son todos pacientes de riesgo que han sido contagiados por personas que por ahí han tenido pocos síntomas. Bien, compartamos parte de lo que fue la conferencia entonces hoy a las 11 de la mañana con el respaldo de todo lo que nosotros hemos comentado. Así se desarrollaba esta conferencia. Llegue por todos los medios. Agradecemos al Centro Económico nuevamente por cedernos este lugar, del cual tenemos esta posibilidad, fácil acceso, amplio. Y bueno, como es de público conocimiento, sabemos la situación que se está viviendo en la provincia, en la localidad de Villaguay. Después de ya casi 6 meses de iniciada esta pandemia, este último mes es lo que nosotros nos ha tocado vivir desde mediados de agosto con estos nuevos casos, después de aquellos casos que tuvimos en marzo, los primeros casos aislados. Y bueno, en este último tiempo, cómo hemos venido enfrentando, digamos, los nuevos casos que han sucedido. En realidad, yo hoy estaba mirando un poco los números desde mediados de agosto a la fecha. Cuando hubo ese brote, digamos, de COVID por conglomerado, porque fue en un grupo que surgió un caso positivo y muchos contactos estrechos de ese caso. Paralelamente, nosotros tuvimos
en la institución también un caso positivo y a raíz de ahí otro número de casos importantes dentro del personal nuestro de salud. Fue como que en esos primeros 14 días la curva hizo un ascenso importante. Luego de esos 14 días, digamos en estas 2 semanas posteriores, si uno ve el aumento, ese crecimiento no fue exponencial, sino tendríamos hoy muchos más casos activos. La verdad que la situación desde el punto de vista, desde la curva epidemiológica que uno va evaluando, la cantidad de casos no ha sido como ha pasado en otras localidades, en otras ciudades, que vemos que el aumento ha crecido exponencialmente. Podríamos decir que si uno ve la cantidad de casos activos al día de la fecha y la cantidad de casos acumulados, y teniendo en cuenta lo que estoy diciendo desde mediados de agosto a la fecha, no ha sido exponencial. Lo que sí yo quiero transmitir es que lo que nos preocupa, vemos con preocupación y en el sanatorio lo estamos viendo, más allá de que la cantidad de casos no es exponencial, sí tenemos, en relación a la cantidad de casos que va teniendo la ciudad de Villaguay, tenemos casos moderados y graves, ¿sí? Que en eso es lo que le comentaba a Claudia y a Alejandra, a Mercedes y a Micaela, que la verdad que lo que estamos viviendo en estos últimos días es que, más allá de que se han visto los informes, la cantidad de casos que se informan positivos, llegamos en algún momento a tener 8, pero bueno, en estos últimos días hablamos de 3 casos, 2 casos, pero los pacientes que se internan, tenemos casos graves, ¿sí? Pacientes COVID graves. Eso nos preocupa porque no es que va a colapsar el sistema, pero bueno, a medida que uno tiene que darle un soporte médico a este tipo de pacientes, nuestra situación actual hoy en el sanatorio, tenemos en terapia intensiva 3 pacientes COVID positivos ya confirmados en asistencia respiratoria mecánica y un paciente sospechoso también en cuidados intensivos, también en espera del resultado, pero también está en asistencia respiratoria mecánica. Hoy Bueno, ahí estaba un fragmento de lo que van a ver por completo en la segunda edición de Delco Noticias, hoy a las 20 horas. Y agradecer en este lapso que veíamos esta nota el llamado con la directora del Hospital Santa Rosa, que tuvo la deferencia de comunicarse con nosotros para agradecer, ¿no?, el apoyo que tienen los medios de comunicación para el gabinete de emergencia, junto a la señora Ojeda, que ha sido designada, Micaela, por sus capacidades y, bueno, obviamente por el tiempo que lleva trabajando en el servicio hospitalario. Así que nuestra gratitud, por supuesto, por aceptar ese puesto tan delicado, que es la primera línea. Repito, nada fácil la labor que tiene de aquí en adelante para poder afrontar todo tipo de situaciones, más aún cuando sabemos que hay una ola de contagios y que está exponiendo allí su salud. Así que, Micaela, desde acá nosotros te agradecemos que tengas toda la diferencia con nosotros, al igual que el directivo del Hospital Santa Rosa.